Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 28. Tema: ¿cómo desarrollar una fe omnipotente? Primera parte. Vamos a la Biblia, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Debemos de hacernos varias preguntas. ¿Cómo sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos estuvimos ahí? La respuesta es nadie. Ninguno de los que estamos aquí y ninguno de todos los seres humanos que han muerto. Puede haber otras teorías posibles. 1. Por generación espontánea. 2. Por la creación progresiva o por la evolución. 3. Podría ser el resultado de una gran explosión cósmica. 4. Podría ser el resultado de un diseño inteligente, o sea, una energía universal que crea. 5. Puede haber más explicaciones de cómo se originó el universo. La pregunta clave es: ¿cómo podemos estar seguros que Dios creó los cielos y la tierra? La respuesta la tenemos en el libro de Hebreos 11:3, por la fe. Por la palabra de Dios que nos permite desarrollar la fe divina. Hay varios tipos de fe, pero la que nos importa o tenemos que estudiar es la fe divina. Nadie estuvimos allí. Salmo 36, 6 al 9. Por la palabra, Él dijo y fue hecho. Ni Adán ni Eva vieron crear algo a Dios. Lo entendemos y lo aceptamos por fe. Creemos en la palabra de Dios. ¿Cómo podían estar seguros Adán y Eva que eran creación de Dios? Dios les dijo: yo fui el creador de ustedes. Seguramente se los dijo. ¿Debían aceptar lo que les dijo Dios por fe? Sí. Pero Dios tuvo que probar la fe de ellos. O sea, cuando les preguntó, dijeron: sí, creemos en ti, te creemos todo lo que nos diga. Bueno, Él los tenía que probar, Dios. Y puso un árbol para hacerlo. Si ustedes respetan mi árbol, significa que sí me creen. Si no respetan mi árbol, eso quiere decir que no creen en mí. ¿Les suena? Si tú crees en la palabra de Dios, es que crees en Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios, es que tú no crees en Dios. Dios no les explicó por qué no podían comer del árbol, sino solo las consecuencias si comían del árbol. Adán y Eva tenían que creer en la palabra de Dios y no comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Debían vivir por fe, la palabra de Dios, y no por vista. No debían vivir por los razonamientos de la serpiente. No debían regirse por milagros, porque la serpiente no hablaba. Entonces se dijeron: milagro, ¿por qué habla? No te debes de regir por milagros. Adán no debió hacerle caso a su esposa. No debían escuchar ninguna voz. Solo la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, confiar solo en Dios. Debían confiar en la santa palabra de Dios. Era su protección creer y obedecer. Actualmente es así. Debes de creer en la palabra de Dios y obedecer. En Hebreos 11 habla de la fe. Se menciona una larga lista de héroes de la fe y que también se encuentran en el libro de Génesis. En Hebreos 11:4 habla de Abel. ¿Qué hizo Abel? Por fe ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. ¿En qué sentido Abel tuvo fe? Al ofrecer el sacrificio, se dio cuenta de que Jesucristo iba a venir en el futuro. Casi 4,000 años después de ese sacrificio que hizo Abel, y que iba a morir como el cordero de la ofrenda de Abel, por sus pecados y por los pecados de todos.
al ofrecer la grosura y el primogénito de sus animales corderos. El primogénito representa a Jesucristo, que iba a morir en la cruz, y la grosura representa el pecado. Caín no creyó en Jesús, por eso desobedeció. Hebreos 11:5 también habla de Enoc. ¿En qué tenía fe Enoc? Vemos la respuesta en Génesis 5:24. Caminó con Dios. 325 años. O sea, Enoc tenía constantemente en la mente el cielo, pensando en la ciudad celestial, y llegó el momento de que ya no podía estar en la tierra. Él ya quería estar en el cielo. Él sabía que estaba en el cielo, esa ciudad. Quería estar con Dios y caminar con Él en el cielo. Debemos de escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados.